Bueno, chicos, perdonad la espera, pero ahora sí que sí. Empezamos con esta masterclass de la clínica a la industria. Cómo dar el salto al sector MedTech, ¿vale? Pero antes de empezar, antes de ir aquí al turrón, veo que por aquí ya hay más de 30 personas, yo seguís uniendo más gente y nos estábamos preguntando, los que estábamos aquí en la sala, que estamos aquí con Pablo, con mi compañera Carolina de Farmalides, que de dónde viene la gente que se une hoy al webinar. Entonces, queríamos lanzaros la pregunta, si nos podéis dejar por el chat, ¿cuál es vuestra ciudad? ¿Cuál es vuestra ciudad, vuestro gentilicio o la comida típica de vuestro lugar? Y así adivinamos de dónde venís. Así que si nos lo podéis poner por el chat y así veríamos un poquito la temperatura de la localización de esta masterclass de hoy. Madrileña, muy bien. Pues callos, a la madrileña en este caso. Madrid. Y si hay alguien también de fuera de España, pues que nos lo cuente, a ver si tenemos aquí, y con calor, efectivamente. De Valencia, Antequera, Pamplona, Madrid, Valencia, en Canarias. Bueno, es que población principalmente aquí. Barcelona. Súper bueno, pues esto responde bastante a la duda que teníamos. Ah, mira, tenemos una persona de Chile. Bueno, pues encantado, Benjamín. Granada. Ole. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes. Ya vemos cómo es un poquito la representación hoy aquí. Así que sin más dilación, antes de nada voy a presentarme. Luego se presentarán todos los ponentes, pero para que conozcáis un poco quién nos está hablando hoy, soy Irene Campo. Creo que están entrando nuevos mensajes, ¿puede ser? O, a ver. Ah, no, nos hemos quedado ahí. Vale, fantástico. Continúo. Soy Irene Campo, cofundadora de Farmalides Talento junto con mi compañera Inés Martínez y hoy estoy aquí para, bueno, primero para daros la enhorabuena por estar hoy aquí, para ver un poquito qué hay más allá de lo que os han contado hasta el día de hoy, para plantearos una nueva situación profesional, simplemente para conocer, para aprender. Así que enhorabuena por la actitud curiosa, porque es esa actitud la que sin duda os va a llegar muy lejos en la vida, sea en este sector, en otros, pero es una actitud que lleva Gen Farmalider, así que enhorabuena por ello. Entonces, este es el equipo de Farmalides Talento al completo. Y para todos aquellos que hayáis aterrizado en este webinar sin saber quiénes somos, simplemente unas pequeñas pinceladas de quiénes somos para que nos conozcáis de una manera un poquito más cercana. Farmalides Talento somos la mayor comunidad de la industria farma, biotech y de tecnología sanitaria en España. Y desde 2021, que inició esta aventura, hemos estado conectando talento con oportunidades de entrar a trabajar en la industria farmacéutica y biotech, porque desde siempre nuestro deseo, lo que queríamos conseguir era democratizar el acceso al sector. Y por eso nos esforzamos muchísimo, junto con todo el equipazo que habéis visto en la foto, en formar a los futuros líderes del sector, que serán los que cambiarán el status quo de la industria farmacéutica y biotech y de tecnología sanitaria. Bueno, esto es de aquí para que nos conozcáis, porque justo antes de empezar el webinar estábamos conversando un rato y me ha preguntado Pablo, uno de los ponentes, oye, pero ¿vais a explicar de cómo surgió Farmalider? Y yo, pues no tenía intención, pero si a lo mejor es algo que suscita curiosidad para que nos conozcáis un poquito de manera más cercana, esto de allí soy yo y la que parece mi antítesis es mi compañera Inés. Y ambas, ella es farmacéutica y biotecnóloga, yo soy biotecnóloga, y ambas encontramos la industria farmacéutica por absoluta casualidad, pero encontramos un sector que nos enamoró por completo y que nos sacó de una crisis o angustia existencial que teníamos al terminar la carrera, que era, oh Dios mío, la única salida que nos han contado es doctorado o investigar, o una oficina de farmacia en su caso. Ninguno nos emocionaba, ninguno nos llenaba a nivel de desarrollo personal, profesional, ni tampoco encajaba ninguno en el dinamismo que tenemos nosotras por dentro. Y por supuesto no nos habían hablado de la industria farmacéutica. Ambas acabamos en un máster de acceso por casualidad, porque lo encontramos de maneras totalmente aleatorias y random. Y fue allí donde nos conocimos. Ambas nos presentamos porque siempre hemos
sido las dos como muy movidas de querer desarrollarnos profesionalmente, nos presentamos a copresidentas del máster, nuestros compañeros nos eligieron y a raíz de eso quisimos generar un movimiento que permitiese dar más oportunidades a las personas a conocer este sector y que esa, digamos, angustia o crisis que nosotros habíamos sentido por falta de información o por falta de guía hacia un sector que nos ha brindado unas oportunidades enormes, que no existiese para otras personas. Y fue así como surgió Farmalides Talento con la intención de democratizar el acceso al sector, porque los másteres que nosotros hicimos eran bastante caros, la verdad, y no todo el mundo se lo podía permitir, y gracias a la comunidad también conocíamos historias que eran un poco complejas y que queríamos ayudar a esas personas. Y entonces, bueno, pues hasta día de hoy hemos estado creciendo e intentando hacer este sueño realidad de generar que el mejor talento se conecte con las mejores empresas. Y parece que lo estamos consiguiendo porque, bueno, nuestra misión a día de hoy de todo el equipo es que ningún talento científico ningún talento sea desaprovechado. Vale, perdona. Nuestra misión es que ningún talento sea desaprovechado y para eso nos esforzamos muchísimo, pero de verdad muchísimo día a día en conectar las mejores oportunidades con el talento y en crear las formaciones que os va a poder hacer entrar en un sector del que nadie os ha hablado y contaros este sector como nunca nadie antes os lo había contado, y por eso hoy tenemos estos fantásticos profesionales con nosotros que os van a contar la realidad de dentro de qué es la industria MedTech, cómo es el día a día. Entonces, bueno, nuestra misión es que nos ha llevado a que más de 700 alumnos se hayan formado ya en nuestro máster de acceso a industria farmacéutica y esta métrica yo creo que son más de 500 los alumnos que han pasado de sus prácticas a ya un trabajo estable y fijo dentro de la industria farmacéutica gracias a las más de 160 empresas y creciendo, que siempre estamos aquí todo el día trabajando por nuevos convenios con empresas farma y medtech colaboradoras que son allí donde nuestros alumnos hacen sus prácticas y finalmente muchos consiguen ese deseado trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos, para que nos conozcáis, somos una escuela de negocio 100% digital, que tenemos formaciones como el máster de acceso, una certificación en ensayos clínicos, curso de marketing farmacéutico, curso de departamento médico y un fantástico máster en MedTech, del cual os explicaremos un poquito al final, pero primero daremos paso a que conozcáis la realidad de este sector para que vosotros podáis decidir. Luego también contamos con una comunidad súper grande de más de 60.000 profesionales en los cuales podéis conectar en un montón de iniciativas con ellos y además ponerles cara en presencial en todos los eventos que generamos con la comunidad, que son todos absolutamente gratuitos porque son eventos en los que queremos conectar a talento con empresas, como los FLT Awards, que si no sabéis de lo que se trata, echadle un vistazo en internet, en nuestras redes, porque fue un eventazo que se va a quedar para repetirlo cada año y que seguro que encontráis muchas oportunidades en este tipo de eventos presenciales. Así que os animamos a ir. Y ahora sí, estamos a lo que estamos. ¿A qué hemos venido hoy? Aquí. Hoy hemos venido a saber cómo se da el salto al sector MedTech, que además lo hemos venido a aprender de primera mano de gente que ya está dentro. Ninguna milonga, sino cosas fehacientes. Así que, como diría Bad Bunny, dale. Ahora voy a dejar a mi compi Carolina, que es la que os va a presentar a todos los ponentes. Así que hacemos un cambio rápido de silla. ¡Ole! Vale. Hola a todos, ya me ha presentado Irene, pero mi nombre es Carolina. Estaré hoy moderando el encuentro, así que voy a pasar a presentar brevemente a los profesionales que estarán con nosotros hoy. Vamos a contar con Pablo Torres Costales, que es Medical Affairs Lead en Johnson & Johnson MedTech. Contamos también con Pablo González Ponce, que es Sales Manager de Iberia para Jewel. Jesús Alba Regidor, que es también Area Sales Manager para General Electric, y Mercedes Aramburu, que es Marketing Specialist para B. Brown. Hoy, un poquito para ver qué es lo que iremos viendo, vamos a conocer las historias reales de estos ponentes y estos profesionales que tienen sus experiencias y que han dejado la clínica y hoy en día ya están dentro del sector MedTech.
vamos a escuchar algunos consejos prácticos que nos irán dando. Nos contarán qué es lo que buscan las empresas hoy en día y cómo nosotros nos podemos posicionar para conseguir esos primeros puestos dentro del sector, qué formación, qué mentalidad es necesaria para poder adaptarse a ese cambio viniendo de la clínica y entrando al mundo MedTech. Y luego vamos a presentar también el máster. Entonces, vamos a ir ahora, le voy a dar la palabra a Pablo González, que nos va a hacer un poco esa introducción de qué es el sector MedTech. Así que, Pablo, te escuchamos. Bueno, las diferencias o qué es el sector MedTech versus la industria farmacéutica parecen evidentes, ¿vale? Todo el mundo cuando piensa en industria farmacéutica está pensando en pastilla y cuando hablamos de industria tecnológica o MedTech o Medical Device, pues precisamente estamos pensando en tecnología sanitaria más en equipamiento médico, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la primera gran diferencia entre una y otra. Vale. Entonces, la industria de la tecnología sanitaria hay que pensar en todo el proceso, ¿no? Desde la prevención, pasando por el diagnóstico, por el tratamiento y luego por toda la parte de seguimiento a paciente, ¿no? O el seguimiento que se hace posterior. Y dentro de ese ciclo de 4 grandes pilares podéis encontrar dentro de cada gran empresa departamentos gigantescos de personas que se dedican luego a micro estructuras como regulación, concursos, ventas, marketing, desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, fundamentalmente, todo lo que incluye la industria de la tecnología sanitaria pasa por prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y para que os hagáis una idea, estaba recopilando datos para este webinar, para esta masterclass, y el año pasado la industria de tecnología sanitaria alcanzó cifras superiores a 11.000 millones de euros de facturación, que era un crecimiento de casi prácticamente un 6% respecto al año anterior. Y para todos los que estáis aquí, que estáis pensando qué va a ser de vuestro futuro, que sepáis que más de 30.000 personas se emplean dentro del sector y que va creciendo año tras año. El año pasado casi un 10% y año tras año va creciendo todo el interés en el trabajo y en la industria tecnológica, que tiene que ver fundamentalmente con la ampliación de cada vez más tecnología y cada vez más acceso de tecnología al sistema sanitario, ¿no? Pues fundamentalmente eso es a lo que nos dedicamos. Diseñamos equipamiento, desarrollamos equipamiento. También hay mucha investigación, no solo en la farma, en la industria tecnológica también hay mucha investigación. La regulación obviamente es diferente, los ensayos clínicos son diferentes, pero también se investiga mucho y también se desarrolla mucho. Y el marco regulatorio, que obviamente también es diferente, pero es igual de complejo. No os creáis que porque es farmacia o a nivel farmacéutico es solo tecnología sanitaria, la regulación es más sencilla o no, también tiene su complicación. Luego hay un punto bastante importante que lo iba a comentar más adelante, pero es todo lo que tiene que ver con la comercialización y la distribución. No es lo mismo trabajar para ganar o para conseguir contratos puntuales con un hospital privado. ¿Me escucháis ahora, perdón? Sí. Perfecto, perdón. No es lo mismo trabajar por un contrato puntual en un hospital, por una necesidad puntual, que trabajar por oportunidades abiertas a nivel autonómico o a nivel regional, ¿no? Entonces, todo eso también nos dedicamos dentro de la industria de la tecnología sanitaria. Y uno de los grandes puntos diferenciadores, y que a mí personalmente más me gusta, es toda la parte de acompañamiento a la comunidad científica, a todos los profesionales sanitarios, en la formación y en el seguimiento y en las necesidades que tienen de soporte día a día en toda la tecnología que nosotros podemos proveer a los hospitales, que están pensados fundamentalmente en el paciente,
¿vale? O sea, al final se trata de mejorar la vida del paciente y nosotros lo hacemos nosotros todos los que estamos aquí y compartiremos nuestro día a día con vosotros, lo hacemos desde un punto de vista tecnológico, pero básicamente pensando en el paciente y que es el usuario final. Y obviamente toda la mejora continua, ¿no? Entonces, al final, por resumir, las diferencias parecen obvias, pero bueno, los ciclos de venta son diferentes, la integración dentro del hospital de toda nuestra tecnología es mucho más grande que la que puede ser la industria farmacéutica. Hay equipamiento que se utiliza absolutamente en todas las áreas del hospital, no únicamente en un área específica. Y los modelos de negocio pues también son un poco diferentes, ¿no? Hay un negocio más B2B en la parte más MedTech, más B2C en la parte farmacéutica, si estamos pensando en cliente final y en usuario final. Pero bueno, son diferencias no complejas de entender en lo que es el concepto general, pero luego cuando vas a bucear en el día a día, obviamente cada una de las industrias pues tiene sus particularidades y para eso estamos hoy, para intentar resolver vuestras dudas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta introducción que nos has hecho al sector. Y ahora que entendemos un poquito mejor a qué se dedica, vamos a empezar a escuchar realmente las experiencias de los ponentes del día de hoy sobre cómo ha sido, ¿sí?, ese cambio desde la clínica al sector. Entonces, aquí los vuelvo a poner en pantalla. Me gustaría que me cuenten, si les parece, así por el orden que aparecen, Pablo, Jesús y luego Mercedes, que en un minutito me puedan contar un poquito de su trayectoria, dónde empezaron y dónde están hoy en día. Así que, Pablo Torres, si quieres, comenzamos contigo. Sí, claro. Hola, y lo primero agradecer a la organización por invitarme. Mi acento me delata, no soy de aquí, ya llevo una deformación en mi acento que es casi inidentificable. Te envidiamos, Benjamín de Chile, aquí estamos pasando un calor horroroso, seguramente ahí estés como un buen fresquito. Y bueno, me han pedido brevedad, soy Pablo Torres, responsable del Departamento de Asuntos Médicos en Johnson & Johnson MedTech, lo que conocemos en la industria como Medical Affairs. Soy médico cirujano, hace 10 años colgué la bata para meterme en este mundo. Pasé inicialmente por una empresa familiar pequeña de dermocosmética en Chile, precisamente. Luego, bueno, bebí de las mieles del marketing, dirigí algún equipo también en Chile de 12 personas. Después el amor a la ciencia me volvió a enamorar y volví a la parte de Medical Affairs, en ese momento Medical Affairs Manager en una multinacional latinoamericana. Y por un tema de inquietud, como bien comentaba una de las fundadoras de este máster, esa inquietud me llevó a explorar alguna opción de estudiar y especializarme en industria farmacéutica. Vine a Madrid, estudié un máster especializado en industria tanto farmacéutica como MedTech, y en ese proceso pues pude recalar en J&J MedTech hace casi 5 años. Empecé como Medical Affairs Manager y bueno, desde hace ya un par de años estoy dirigiendo el equipo de Medical Affairs. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora vamos con el otro Pablo con el que contamos hoy. Te escuchamos. Bueno, mi experiencia, gracias Carolina, mi experiencia es parecida a la de Pablo en cuanto a años. Yo soy enfermero. Probablemente cada día hay más enfermeros en la industria, pero no sé si fui de los primeros o no en dar el salto, pero cada vez más. Yo estuve trabajando mis 10 primeros años de carrera profesional como enfermero asistencial en un hospital. Para eso está pensado el sistema, no está pensado para otra cosa. Estudias enfermería y está pensado para que vayas al hospital, poco más. Pero trabajaba en un área de urgencias y veía todos los días venir a los mismos pacientes, ¿no? Pacientes crónicos reagudizando sus enfermedades. Y estuve pensando, digo, oye, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al paciente, mantenerlo en casa, que no haga falta que esté yendo constantemente al hospital, ¿no? Entonces fundé una empresa de servicios sociosanitarios a domicilio sin tener la más remota idea de dónde me estaba metiendo y de lo que era el mundo privado. Pero bueno, eso despertó ya en mí una ganas de hacer algo más y aunque decidí quedarme en el hospital, durante 3 años que duró la experiencia con la empresa que monté, ya estuve buscando opciones para cambiar, ¿no? Entonces, mis primeros pasos fue en una empresa de terapias respiratorias domiciliarias
Ahí fue mi primer gran contacto con la neumología, que ha sido mi gran industria de medical device, la neumología, que es a lo que me dedico a día de hoy. Y he hecho diferentes experiencias, tanto en multinacionales como en startup. También tuve la inquietud de tocar el entorno startup. Dentro del medical device o dentro de la industria, perdona, medtech, como software clínico, ¿vale? Que también forma parte de toda esta industria. Y ahora, hace un añito más o menos, he vuelto a medical device respiratorio como responsable de una unidad de negocio de una empresa china, líder en el mercado asiático, y ya estoy de vuelta en la industria, otra vez. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos con Jesús. Perfecto, bueno, Chao. lo primero de todo, agradeceros a todos, tanto a Formalíderes Talento como al resto de gente que se ha conectado, por meteros en esta charla tan emocionante. Y sí que es verdad que yo vengo de un perfil totalmente distinto al que creo que al de mis compañeros. Yo también vengo de lo que es más la bata blanca, pero yo soy químico de formación. Y me pasó algo parecido como estuvo comentando Irene antes. Cuando acabas la carrera, todo está muy focalizado a investigación o a docencia. Y yo vi que no me gustaba. Y para buscar alternativas y buscar otro tipo de movimientos, encontré también un máster, que esto ya fue hace casi 8 años, para entrar para una universidad de la industria farmacéutica en MedTech, que lo que permitió es a entrar en el sector. Sí que es verdad que yo hice prácticas de empresa en un laboratorio farmacéutico, pero bueno, luego por circunstancias de la vida empecé a trabajar en la parte de medical devices, casi siempre dirigido a lo que es la parte de quirófano y cuidados críticos. He estado en Johnson & Johnson también como clinical specialist en la parte de prótesis de rodilla, cadera y demás. He estado vendiendo productos de ecografía y de salas de rayos X en Canon, una multinacional. Y ahora estoy en General Electric y ahora mismo he pasado por muchos puestos, pero ahora mismo soy el responsable de una unidad de negocio para una zona para Andalucía y Extremadura. Ese es un poco mi rol y bueno, en poco tiempo también cambiaré y llevaré otro tipo de productos, pues bueno, a día de hoy soy responsable de una zona de la división que es productos del cuidado del paciente crítico. Muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros. Y ahora le doy la voz a Mercedes. Mercedes, te escuchamos. Muchísimas gracias, Carolina, y bueno, a todo el equipo de Pharma Leaders por crear este webinar, que me parece que es muy interesante para nosotros compartir nuestra experiencia y también para los que están en la misma situación que estuvimos nosotros tal vez hace un par de años. Yo soy médica, terminé la carrera de medicina hace ya unos 4 años, y es un poco lo mismo que les pasaba a todos. No estaba muy satisfecha con las opciones que me decían que tenía, que yo únicamente pensaba que tenía que hacer la residencia médica, no sabía que tenía otros caminos. Como médica tampoco me sentía muy capacitada. Entonces, bueno, empecé a buscar y casi por casualidad también caí en un máster, encontré un máster en Madrid, hice entonces un MBA en Healthcare, en salud, en todo lo que es industria farmacéutica y medical devices, y gracias al máster empecé a trabajar para un laboratorio pequeño francés. O sea, empecé primero en la industria farma, como médica, siempre desde el área, bueno, en ese momento era el área de médico marketing, ahora ya por temas de compliance debería estar separada. Y hace un año, eso era en Madrid, pero hace un año me volví a Argentina, así que cambié de trabajo y ahora estoy trabajando como marketing specialist en B. Braun, después de haber pasado también por el trabajo de calle, en campo, que siempre dicen que es muy útil en la industria farmacéutica también empezar y hacer un paso por la calle para entender mejor el mercado, y a mí como médica también me servía mucho y me gustaba mucho seguir en contacto con hospitales, con médicos, con pacientes, no alejarme tanto de ese ambiente. Entonces estuve como Product Specialist o Clinical Specialist, también en B. Braun para toda la línea que es, bueno, MedTech, la parte consumibles quirúrgicas, trabajamos con sistemas de visión, torres de laparoscopía, y ahora ya estoy en la parte, bueno, en el área de marketing, que es muy entretenida también porque nos dedicamos un poco más a desarrollar la estrategia de producto y a entender un poco más el mercado.
Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a los cuatro. La verdad que es súper interesante todo lo que comentan. Seguro que, como yo, a muchos se le van ocurriendo preguntas para hacer. Así que yo preparé algunas. Voy a ir poniendo en pantalla algunas preguntas y me interesa si les parece que así como en orden como hicimos recién o me van respondiendo. Pero la primera es, ¿qué les hizo plantearse dejar la clínica? Un poco lo comentaron antes y creo que a todos nos quedó claro que ninguno estaba como tan satisfecho con las opciones que creían que existían hasta el momento, pero también me interesa saber qué dudas o miedos tuvieron al decidir, qué fue lo que les llevó a tomar esa decisión. Así que los escuchamos. Bueno, como voy primero, si queréis, empiezo. Lo primero que me hizo dejar la clínica, yo soy de esos médicos que le tocó ser médico por un linaje familiar y, bueno, una imposición casi ancestral. ¿Qué dudas y miedos? El miedo más que personal era el miedo de decepcionar a mis padres que invirtieron no solo tiempo y recursos en mí, ese fue el mayor miedo, pero el personal fue un poco la incertidumbre de qué hay más allá de la medicina, qué hay más allá de la ciencia y cómo poder combinarla con algo que venía haciendo desde hace 10 años, que es estudiar esto. Entonces, creo que se resume en miedo más en el entorno y esa incertidumbre de ver qué hay más allá. Yo creo que, como muy bien comentaba Pablo González, muchas veces el sistema sanitario nos va dirigiendo sin tener una voluntad real, y cuando decidí despertar fue cuando me planteé hacer lo que realmente me gusta. Y un spoiler importante, no me he arrepentido ni un solo día de haber cambiado de la práctica a la industria. Yo voy a dar solo un dato. Hace unos años me pidieron que escribiera un artículo en una revista, no era científica, pero tenía una parte de sanidad, y el artículo se titulaba "La enfermería ante el reto de la cronicidad". Bueno, esto simplemente es el contexto, pero había un apartado en el que me puse a investigar cuántos créditos asociados de la universidad dentro de todos los grados ahora grado, antes era diplomatura, de enfermería, estaban asociados a algo que no tuviera que ver con lo asistencial, es decir, formación, docencia, investigación, gestión, ¿no? Pues era menos del 1% de los créditos asociados de todas las facultades de España era para eso. Por supuesto, cero para contar lo que iba más allá, que era la industria, ¿no? Y mis miedos exactamente los mismos que Pablo. Mi pregunta es, ¿voy a ser capaz de entender lo que es la industria o lo que se pide de mí dentro de la industria de MedTech sin haber estudiado? Yo en mi caso no hice ningún máster entre la clínica y lo he hecho posteriormente, pero no, entre la clínica y mi salto no lo hice. Y mi gran miedo era ese, si yo tenía los conocimientos suficientes como para afrontar un reto de esa magnitud. La suerte que yo tuve, y aquí ya lo dejo, la suerte que yo tuve es que di con alguien que me mentorizó, que me cogió de la mano, me enseñó muchas cosas, me enseñó lo que era la industria, me llevó a la calle, como antes decía Mercedes, me llevó a la calle a visitar gente, a empaparte de lo que había, empezar a hablar con médicos, empezar a hablar con enfermeros, que ese es el punto fuerte, yo creo, que de todos los que venimos de la clínica, ¿no? La parte de interactuar con otros como nosotros, y me enseñó muchas cosas, y a partir de ahí fui creciendo. Yo tampoco me he arrepentido, pero siempre hay cosas que aprender nuevas, y esto es constante. Totalmente. Bueno, pues yo me sumo a los miedos que comentan tanto los dos Pablos, y además otros dos más, que yo no venía de la parte clínica. O sea, yo había entrado en un hospital como paciente y no conocía cómo era el funcionamiento, que eso también al principio me generaba bastante inseguridad, porque no es lo mismo ir como paciente, que tú vas a que te pase algo, que ser la persona que tiene que vender un producto a esta gente para que lo compre. O sea, eso es el miedo adicional que tenía. Y el otro era, yo tampoco venía de la parte de ventas. Es decir, yo había trabajado, a lo mejor lo típico que nos ha pasado a muchos, había trabajado a lo mejor como relaciones públicas en alguna discoteca para sacarse dinero cuando era más joven, pero no había trabajado con jefe de servicio, con compras, con gerentes, con director de gestión, y son dos cosas que a mí me generaban mucho miedo. Y sí que era que, como dice Pablo González, si tú encuentras a la persona que te mentorice, que sepa que apuesta por ti y que quiere que tú consigas, para mí es la mejor forma.
conseguir que te mentorice una persona que ya tenga o no, sí o no experiencia en el sector y nada más. Esos son un poco los medios que yo tenía, que bueno, que poco a poco sí que verá que yo día a día llevo ya 5 años en el sector y cada día me encuentro con un miedo distinto, pero bueno, el resto de miedos, que es el principio de soy una persona joven, quiero dar un salto y no sé qué hacer, eso está solventado. Pero bueno, sí que es verdad que yo recomiendo eso, que haya una persona que te mentorice. Hacer un máster sí que es verdad que muchas veces te ayuda a conocer a gente en el sector con experiencia y que te pongas tu punto de vista. Y yo, por suerte, he sido distinto a Pablo, que yo he hecho un máster antes de empezar a trabajar. Bueno, yo no puedo hacer más que sumarme a los comentarios de mis compañeros porque por lo que veo también todos pasamos un poco por lo mismo. Yo tal vez se parezca un poco más también a la experiencia de Pablo. Yo estudié medicina, la verdad, porque mi padre es médico, es cirujano y desde que nací yo crecí, viví, sentí la medicina como el único camino posible para mí, pero porque también era lo que me apasionaba, lo único que me gustaba. Así que estudié medicina, pero cuando terminé la carrera y tuve que introducirme un poco más en todo el mundo, bueno, de hospital, pacientes, contacto con otros médicos, me di cuenta que la verdad el sistema no era lo que yo estaba buscando, no me gustaba mucho el ambiente laboral, las exigencias, las horas laborales, me parecía que por lo menos en Argentina el sistema a mí, como está planteado, no me gustaba, entonces ahí me empecé a dar cuenta que si no me gustaba el sistema no podía darle una buena atención a los pacientes, entonces la verdad que nadie salía ganando, los pacientes salían perdiendo porque tenían del otro lado una médica que no quería estar ahí, y por otro lado yo tampoco estaba feliz y no sabía bien cómo enfocar mi vida, porque el proyecto que yo tenía para el futuro, la realidad es que se me estaba desvaneciendo día a día, pero tampoco sabía qué hacer, porque lo único que me habían explicado era que yo terminaba la carrera, terminaba la universidad y tenía que entrar a hacer las residencias y a ser médica, y luego de las residencias seguir con la especialización, y así 40 años o hasta jubilarme. Y la realidad es que yo no veía otro camino, y al mismo tiempo eso se lía, digamos, con las dudas y miedos que tenía, porque así como salí de la universidad de medicina sin sentirme tan capacitada para atender pacientes, porque creo que eso es algo que todo nos pasa, salís y la primera vez que ves un paciente no sabes dónde meterte, tampoco me sentía capacitada para trabajar en ningún otro sector, ni de la industria farmacéutica, no sabía lo que era, industria medtech, no tenía ni idea de nada, y no sabía qué podía hacer con mis conocimientos de medicina fuera como del hospital. Entonces, eso era un gran miedo, más allá también de todos los miedos de, bueno, de que nadie alrededor mío, yo no conocía a nadie de la industria farmacéutica, para mis compañeros de facultad también era como la rara que no quería trabajar en un hospital, entonces fueron momentos bastante duros, como de dejar todo ese concepto que tenés o esa idea que tenés de quién vas a ser, y de también empezar a explicarle a todo tu entorno sin saber bien qué explicar, porque yo tampoco sabía mucho dónde me estaba metiendo. Por suerte, bueno, también de casualidad, buscando, aburrida, un día ya desesperada, sin saber qué hacer, encontré este máster y me contactó el director del máster, y él sí fue un poco mi guía, me dijo, mira Mercedes, la realidad es que en la industria farmacéutica, que yo de verdad no tenía ni idea de lo que era, y por lo menos en Argentina es como que está un poco mal vista la industria farmacéutica desde los médicos, es como la parte oscura de la medicina, el lado oscuro, entonces es como medio mala palabra si decís industria farmacéutica. Entonces, bueno, mi director de máster, la verdad que me incentivó bastante, me dijo, estamos buscando muchísimos perfiles como el tuyo, que tengan una base médica, pero que quieran aportar desde otro lado, así que más por incertidumbre, por no saber qué hacer, por no saber para dónde apuntar, terminé en el máster y bueno, y ahí ya y una vez que empecé el máster, entendí que era lo que estaba buscando, el nexo que estaba buscando. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por compartir. Yo no lo he comentado antes, pero yo también soy médica y hoy en día estoy dentro de la industria, así que me siento muy identificada. Creo que muchos de los que están aquí escuchando también lo habrán sentido, estas dudas o miedos. Así que mi siguiente pregunta creo que un poco ya lo han comentado, cómo consiguieron sus primeros puestos, eso sí que lo fuimos escuchando, pero me interesaría saber
¿qué barreras se enfrentaron? Es decir, en ese momento que empezaron en su primer puesto y que se dieron cuenta que, ok, vengo de la clínica o vengo de otros sectores, ¿qué cosas sintieron como que tuvieron que aprender muy rápido? ¿Cuáles fueron las primeras, como nombraban antes? En medicina nos enseña medicina, Mercedes lo decía, en medicina te enseñan medicina y no sabes nada más que medicina. Y si te pones atrás a hacer un Excel, te agarra una crisis. Entonces, ¿cuáles fueron esas cosas que sintieron que tuvieron como que aprender que sus carreras o su profesión anterior no les habían dado para dentro del sector? Yo creo que la principal en mi caso muy puntual fue cambiar el chip de ser médico y tomar mis decisiones por mi propia cuenta, independientemente del entorno en el que me encontraba. Te diría que la mayoría de decisiones las tomamos de forma muy individual. Fue aprender a trabajar en equipo, a sacar ideas en conjunto. Fue posiblemente lo que más me costó, debo admitir. Nos pidieron honestidad y emotividad. Estoy siendo tal vez brutalmente honesto, me costó mucho trabajar en equipo, lo primero. Y lo segundo, hablar el lenguaje empresarial. Yo entré en la industria sin antes haber hecho el máster que después de un tiempo hice en Madrid. Había estudiado algo de marketing, pero no fue suficiente, creo. Así que la adaptación costó su tiempo. Así como nosotros hablamos el lenguaje médico-científico, que para mí no es más que un idioma que nos permite ser cercanos con nuestro principal interlocutor en este sector, que es el médico o el cirujano. También teníamos que aprender a leer y a entender el lenguaje empresarial, comercial, marketero, financiero, incluso a entender el sector, cómo se mueven las dinámicas. Así que fueron las dos cosas que a mí personalmente más me costaron. A mí la primera gran barrera fue comprarme ropa nueva, porque acostumbrado a ir a trabajar en pijama, a tener que entender cuál era el outfit para una empresa. No. Más allá de la broma, básicamente lo primero era entender que era una empresa. O sea, yo no sabía que era una empresa, cómo funcionaba una empresa, cómo se estructuraba una empresa, qué departamentos tenía, quién tenían que ser mis interlocutores dentro de cada departamento a nivel horizontal, a nivel vertical. Tenía que reportarlo todo, no lo tenía que hacer. Tenía que pedir permiso para hacer cosas, no lo tenía que hacer. Podía tomar decisiones de manera, como ha dicho antes Pablo, de manera propia. Tenía que consensuarlo con todo el mundo. No sabía nada, ¿no? Entonces, lo primero que tuve que aprender fue dónde estaba. Y eso, aunque todas las empresas, casi todas las empresas, en mayor o menor medida, de mejor o peor, tienen un onboarding, ¿no? Tienen un proceso de entrada a la empresa que habitualmente pues, es bastante mejorable. Pues la tuve que hacer junto con eso pues de manera propia, ¿no? Pues hablar mucho internamente, pedirle al que era mi jefe, que yo jamás había tenido un jefe, había un supervisor de enfermería en tu día o habría un director de enfermería, director médico o lo que fuera, ¿no? Para otros casos, pero que era un jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha conversación inicial, muchas horas dedicadas a entender no solo la empresa, sino lo que era la industria, pero mi primer foco claramente era entender en el sitio donde estaba, más local, para luego ya poder entender el universo completo de la industria MedTech. A mí me pasó algo parecido tanto a los palos, y perdóname que os llamo así, pero es que me viene muy bien. Es un poco eso. Sí que era que yo cuando empecé a trabajar en este sector, sí que era que había hecho el máster, pero yo tenía 25 años. O sea, era una persona joven que estaba metido en un mundo con gente muy experta. Y claro, al principio te da como miedo el preguntar las cosas. A mí me pasaba mucho eso. Me daba miedo el que vean como que no entiendo las cosas. Para mí eso es una cosa que de principio me frustró bastante y sobre todo, claro, yo estaba en un ambiente más o menos universitario que tenías todo hecho, o sea, estaba arreglado, tenías tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y te estudiabas eso y más o menos podías sacar las cosas. Pero sí que es verdad que cuando entras en un mundo laboral no hay reglas, entendeme, hay reglas, pero sí que es verdad que lo que se sobreentiende es que tú, como ya una persona, ya te consideras una persona adulta, te tienes que buscar las formas de conseguir las cosas. ¿Qué pasó? Que yo por ejemplo, claro, yo pasé de estar en un laboratorio a entrar en un quirófano.
Claro, tú cuando vas a un quirófano no te puedes sentir libre y hacer todo lo que tú quieras. Tienes que tener unas normas, no puedes tocar ciertas cosas y sí que ahora que cuando no vienes de ese sector puedes saber mucho de empresa, que en mi caso no era normal, pero bueno, tú lo que tienes que hacer es habituarte a la forma de trabajar que tenía la gente para la que ibas a trabajar. Eso por un lado. Luego sí que es verdad que yo empecé con un puesto de especialista de aplicaciones, que mi rol básicamente era enseñar, dar soporte en quirófano a los cirujanos y a la enfermería para cómo poner una prótesis, por ejemplo. Que yo decía, mejor que esta persona no lo vas a ver. Yo estoy un poco de soporte. Y sí que es verdad que eso al principio te genera mucho rechazo porque son situaciones, cuando estás en un quirófano, es una situación que tienes más o menos la vida en paciente la vida en juego de un paciente. Y sí que era que un error en un quirófano puede ser catastrófico o no. Y de mí, desde mi punto de vista, eso me generaba mucha inseguridad porque no sabía cómo iba a poder reaccionar. Y sí que era que poco a poco ya tienes lo que es el cliente interno, que es tus compañeros de trabajo, que tienes que pedir a una persona un escrito, a otra persona. Y luego tienes la parte de entras en un hospital y tienes que saber con quién hablar para qué cosa. O sea, eso son cosas que son barreras al principio y que poco a poco, viéndolo desde el punto de vista de fuera, pues lo consigues. Y yo os digo, poco a poco vas aprendiendo cosas nuevas y es una barrera al principio, pero bueno, te acostumbras. Bueno, yo la verdad coincido con muchos de los que dicen mis compañeros. Yo cómo conseguí mi primer puesto, para contestar la pregunta, fue gracias a la bolsa de trabajo del máster, del MBA que hice. Y la verdad que en cuanto a barreras para conseguir, tal vez, bueno, y fueron unas prácticas en el área de médico marketing de este laboratorio pequeño francés. Barreras, bueno, yo en realidad estaba recién salida de la universidad, así que tampoco había tenido muchísimas entrevistas, entonces ahí sí me apoyé mucho en el máster, me ayudaron a preparar la entrevista, a qué cosas decir, qué cosas tal vez no decir, porque yo era un mundo, o sea, para mí el mundo empresarial era un mundo completamente desconocido, sí me sabía mover muy bien dentro del hospital, con médicos, con enfermeros, con pacientes, con todo el mundo, pero no fuera de eso no sabía nada, así que... bueno, me preparé un poco para las entrevistas y por suerte fue fenomenal y empecé a trabajar ahí y después una vez que empecé el primer día, o sea, la curva de aprendizaje fue exponencial. Yo creo que los primeros 6 meses aprendí más que nunca porque desde el lenguaje corporativo que no sabía, desde cómo usar mejor el ordenador, que hacía años que no lo usaba, la verdad, cómo funciona la oficina, cómo es el ambiente laboral también en la oficina, horarios laborales, o sea, yo estaba acostumbrada a otras cosas como médica generalista, que eran las guardias que hacía yo, eran otros horarios, eran también otros permisos, como comentaba, creo que Pablo, cuándo pedir permiso, cuándo no, pero igual, o sea, más allá de todas estas cosas que tuve que aprender, no sé si es que yo habré tenido suerte, pero en mi trabajo siempre entendieron que yo tenía como otro mindset y otra mentalidad, entonces yo siempre les decía, perdonen, soy médica, estas cosas no las solemos hacer. Y la verdad que siempre ellos también se divertían bastante conmigo porque entendían que yo estaba entrando a un mundo completamente desconocido y todos me ayudaron, así que tampoco como, no los quiero asustar con todas las barreras que estamos diciendo, pero porque la realidad es que así como son muchísimas cosas que nosotros tenemos que aprender, me parece, cuando ingresamos a la industria farmacéutica, también hay muchísimas cosas que tenemos para aportar. Entonces, hoy en día, tal vez yo como médica estaba muy acostumbrada a hacer todo rápido, ser más proactiva, ejecutar las cosas muchísimo más rápido, que tal vez en una multinacional eso se complica un poco por todos los permisos que tenés que pedir para tal vez sacar un flyer de algo. Entonces, pero bueno, yo creo que también es como un ida y vuelta en donde yo también propongo procesos más ágiles y bueno, y también eso es como mi base médica o formación médica o costumbres médicas que aporto al día a día laboral en la oficina, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta y ahora un poquito va más a qué tendencias ustedes están viendo dentro de sus empresas, dentro del sector,
Vamos a responder al revés ahora, así Mercedes no queda última y tiene que acompañar lo que dicen sus compañeros, así que hacemos como la seguidilla al revés, pero un poco saber qué tendencias ven, qué están buscando las empresas hoy en día, qué competencias son las más valoradas. Se ve una tendencia un poquito más sobre la búsqueda de estos perfiles, y qué opinan sobre y qué lugar ven que se le dan en donde ustedes trabajan y en el sector en sí a personas que no tienen experiencia previa dentro del sector. Así que empezamos contigo, Mercedes. Bueno, muchas gracias, Carolina. Por mi lado, yo creo que las empresas hoy en día, yo creo que tanto Pharma como Industria MedTech se está buscando cada vez más estos perfiles que son más híbridos. De hecho, fue también como me convencieron a mí para ingresar al máster y hacer el máster, porque yo creo que el mundo Pharma MedTech en un momento estuvo muy orientado al producto, y ahora me parece que todo ese mundo se está abriendo más, sobre todo a especialidades, a procedimientos. Entonces, para vender mejor estos productos se dieron cuenta que hay que enfocarlo un poco distinto, y para enfocarlo distinto, para que este enfoque sea distinto, para que sea un enfoque más por procedimientos, especialidades o lo que sea que vende la empresa MedTech, tienen que entender mejor al médico, que es el cliente final. Entonces, para entender mejor al clínico, al médico, ellos me parece que valoran muchísimo que quien sea quien le va a vender el producto o que va a generar la estrategia o lo que sea, conozca de quién está hablando, lo conozca en primera persona, y es un poco también lo que les decía antes, o sea, encontramos muchísimas barreras nosotros cuando ingresamos a la industria, pero también valoran mucho la competencia que tenemos previa. Y la tercera pregunta que dice que hay lugar para quienes no tienen experiencia previa, por mi parte sí, encontré ese lugar, pero también es relativa a la pregunta, porque en realidad lo que están valorando justamente es la experiencia clínica o el conocimiento clínico, la base de conocimiento que pueda llegar a tener. Es eso justamente, me parece, lo que están buscando en la mayoría de las empresas de la industria, que está mirando más como la metodología esa de venta, ¿no? Me podrán decir mis compañeros que están tal vez más en ventas, si me estoy equivocando o no, pero yo como lo veo en el mercado de industria MedTech aquí en Argentina, por lo menos, está virando más hacia ese lado. Sí, yo también, desde mi punto de vista, también considero que cada vez el sector está buscando perfiles más híbridos, sobre todo perfiles que busquen lo que es más la parte de ingeniería con la parte de la clínica. Aquí seguramente muchos de las personas que están conectadas estén haciendo o hayan hecho el grado de ingeniería biomédica. Sí que es verdad que pues yo, por ejemplo, os hablo de mi compañía, que es lo que más conozco, pero sí que es verdad que conozco otras compañías. Ahora mismo a todas las personas que están entrando a trabajar como aprendiz, bueno, como personal de prácticas y demás, son perfiles que son o ingenieros o son ingenieros biomédicos. Porque sí que es verdad que lo que decía Mercedes, cada vez se busca más que se busque competencias que sean híbridas, tanto la parte clínica como la parte de ingeniería. ¿Y qué competencias valoran? Pues yo creo, sí que verá que yo ahora también estoy en un punto que me está empezando a tocar hacer entrevistas, y yo, desde mi punto de vista, lo que más valoro, la competencia que más valoro es las ganas de aprender. Sí que es verdad que cuando tú eres un perfil joven, todo el mundo sobreentendemos que no se tiene experiencia y que tú lo que tienes que demostrar es ganas de seguir creciendo, empatía, honestidad, entusiasmo, y que todo se aprende. O sea, yo he pasado siempre por venta con distintos productos, y sí que es verdad que no siempre he salido del producto, pero bueno, si tú tienes la gana, la motivación y el empuje, sí que el producto al fin y al cabo se aprende. Lo puedes complementar con otras cosas, como puede ser pues temas de negociación y demás, pero eso es secundario. Lo que primero se valora es eso, ganas y sobre todo motivación y ser honestos. Esos son mis 3 puntos de vista. Y lugar para que no tiene experiencia previa, pues yo creo que los 4 que estamos aquí, ninguno teníamos experiencia previa en lo que es la industria farmacéutica, y mejor o peor estamos desarrollando puestos que conforme va pasando el tiempo ya empiezas a coger experiencia y te vas empapando del resto de compañeros.
Poco que añadir. 100% de acuerdo en todo. Las empresas, antes lo hablaba con Carolina y digo, vamos a hacer una encuesta o vamos a pedir a la gente que nos diga qué es lo que ha estudiado, porque me juego medio meñique, porque con el otro medio puedo vivir, a que la gran mayoría, probablemente, como ha dicho Jesús, son ingenieros biomédicos, porque es un perfil ultra demandado ahora mismo dentro de la industria. Y probablemente habrá pocos enfermeros o ninguno, pero bueno, cada vez habrá más. Pablo, perdona que te corto un momento. Vamos a hacer la encuesta. Escribimos por el chat a ver qué habéis estudiado cada uno, por favor. Así sí, que lo vayan poniendo. Ojo, un fisioterapeuta, esto. Una enfermera. Esto es increíble, ¿eh? Sí. Qué bien, qué bien. Qué bien, me alegro un montón, ¿eh? Y yo voy a poner un ejemplo y ya para dar paso a Pablo. Evidentemente las competencias, totalmente de acuerdo con Jesús. Yo solo voy a decir que sí hay lugar para los que no tienen experiencia previa. Por supuesto que hay lugar para los que no tienen experiencia previa, por supuesto. De hecho, a mí que me toca desde hace ya años liderar equipos, que bueno, yo he ido creciendo desde la base de la industria. Entré en el puesto siendo el último, no era becario, pero casi como lo fuera, o un trainee, hasta liderar una unidad de negocio de una multinacional y tener que hacer un equipo grande y tal. Yo no me planteo, o sea, en un equilibrio de a quién contrato, a alguien con muchísima experiencia o a alguien que tenga menos. Valoro muchísimo la gente joven, la gente que viene con muchas ganas de aprender, que son todoterrenos probablemente. Ya me encargaré yo o toda mi organización de darle las herramientas necesarias para crecer y para que se desarrolle esa persona en las áreas por las que vaya entendiendo que su carrera puede ser mucho más brillante. Yo jamás pensé que me iba a trabajar en área de ventas y es lo que he hecho al final siempre. Y eso, la empresa o la gente con la que vas dando, evidentemente tienes que tener suerte. Yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos para grandes empresas. Eso al final... tu responsable, tu organización se va encargando, no te preocupes, que se va encargando de darte las herramientas que vayan necesitando para desarrollarte, ¿no? Y ahora hay másteres, ¿no? Como los que estamos aquí de Pharma Leaders, que ya son mucho más accesibles de lo que eran antes, ¿no? Entonces tienes capacidad de poder formarte también de manera independiente y hay muchas empresas que tienen vínculos con empresas de docencia para seguir desarrollando. Entonces, por supuesto que hay oportunidades para gente que no tiene experiencia previa en la industria y no solo que, por supuesto, las hay, sino que es un perfil muy demandado. En mi caso, bueno, no puedo estar más de acuerdo, pero quiero hacer un disclaimer. En mi caso, quiero enfocarlo mucho al departamento de Medical Affairs y contar un ejemplo real de la última incorporación en mi empresa que creo que pone de manifiesto lo que estamos buscando. Lo primero, un rol híbrido, creo que ya lo han mencionado todos. En mi caso, alguien que tenga un background científico, independientemente del grado que sea, pero que también en mi caso fue imprescindible que conozca el lenguaje empresarial, que tenga un máster de este tipo, como el que estáis ofreciendo en Leaders. Fue la base con la que partí. Creo que es importante entender el interlocutor externo, pero también el interno como mínimo común denominador. Después, bueno, yo simplemente valoro 3 cosas. Análisis de datos y capacidad de análisis y de resumen de esa información. Creo que somos proveedores de información y tenemos que ser muy asertivos con la información que leemos y que entregamos. De alguna manera esto también va muy ligado con el rol docente, pero lo más importante y es un imprescindible es lo que ya habéis comentado antes, la humildad para aprender y la proactividad para aprender. Todas las empresas cuentan con buen onboarding, mejorables, por supuesto, todos, pero creo que eso es importante a nivel actitud. Y hay lugar para quienes no tienen experiencia previa. Creo que los que estamos aquí todos hemos entrado sin experiencia previa. No hay forma de hacerlo, si no. Así que sí, la industria está buscando más de esas aptitudes, más de esos conocimientos híbridos que experiencia previa. Y yo quería añadir una cosa. Y sí que es verdad que, por suerte, en ese sector, otros sectores no los conozco, pero sí que es verdad que este sector
la gente con la que se trabaja es gente, como creo que todos estamos aquí, somos gente muy válida. Y no pensemos que tú, por entrar de becario, por ejemplo, en una multinacional, vas a ser la persona que lleve cafés y hace fotocopias. O sea, no. O sea, aquí desde el minuto uno, al menos mi experiencia, te han involucrado en el negocio, con mayor o menor medida, eso ya ahí no me meto, pero sí que es verdad que es un sector que ayuda mucho a que si tú eres una persona que trabaja, a ti te van a seguir dando cosas hasta que ayudes a las personas. Y yo creo, desde mi punto de vista, eso es un buen sector, porque del minuto uno te van a ayudar y te van a ser uno más, aunque lleves 2 días trabajando. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que comentan, Jesús. Creo que lo que acabas de decir, esto de que no porque entres como becario o terminas llevando el café, es algo que a los que venimos capaz de carreras de como medicina, por más que desde ya que como residente en primer año no solo haces café, haces un millón de otras cosas más que cualquiera, creo, pero sí que ese sistema tan piramidal como que entras y tienes que... En Argentina decimos como comer piso, no sé si aquí Sí. se le dice igual, pero es como que te tienes que ganar tu lugar y creo que en la industria se nota como que se da mucho valor y se enfoca mucho en la formación de estas personas que entran y todo lo contrario, sino se hace como que cada vez aprendan más, no darle los roles más simples, sino todo lo contrario. Así que voy un poquito con una de las últimas preguntas. Creo que ya lo han comentado antes, pero ¿qué recomendarían? Lo han respuesto, ahora lo leo y ya creo que lo tengo, pero así últimas cositas que se les ocurre, más allá de la primera pregunta, porque eso creo que queda claro, sino qué mentalidad llevan este cambio, esta mentalidad de aprender, pero algo más capaz que se les ocurra que podamos agregar en el sentido de... Cómo poder transitar ese cambio, todas esas cuestiones y esas barreras que se nos van poniendo, qué mentalidad a ustedes les ayudó a disfrutar esos primeros puestos, a sobresalir y hoy en día estar también en los roles que tienen. Volvemos a hacer el orden de Mercedes primera, si les parece así. Ok, no sabía si iba yo o Pablo. Bueno, un poco también me parece que mi respuesta va a tener que ver con lo que decía Jesús. La realidad es que, bueno, yo entré sin saber nada en industria farmacéutica, entonces, y también entré a 2 meses de haber empezado el máster, de haber comenzado el máster, entonces tampoco tuve mucho la oportunidad de estudiar o de reforzar como metodologías de industria farmacéutica antes de ingresar a trabajar, entonces fue algo que fui aprendiendo una vez ya había comenzado el trabajo y ya estaba haciendo las prácticas, pero igual eso me vino muy bien. Pero yo creo sí, por ejemplo, una diferencia que encuentro en la industria farmacéutica o en la industria medtech, o en la industria en general, a diferencia de la carrera de medicina, que en medicina lo que se busca es cada vez ser más especialista en algo. Entonces es como que cada vez tu conocimiento lo vas profundizando muchísimo, pero achicando mucho a un único sector, a un único área. Me parece que en industria justamente se busca o terminamos haciendo todo lo contrario porque es justamente esto, o sea, o por lo menos yo tuve la suerte también de ingresar a un laboratorio pequeño en donde era casi como una startup, entonces todos hacíamos un poquito de todo, aprendí muchísimo, aprendí mucho de marketing, de departamento médico, pero también pude tocar muchísimas otras áreas y me parece que eso es lo bueno también, como que te va dando se te abren muchos caminos y vos podés ser el que elija a qué camino elegir y por dónde especializarte ahora. Tal vez un año te querés dedicar, yo tal vez mañana digo, bueno, ahora quiero ver legales, ¿qué tal? Y puedo incursionar en legales, no es el caso, pero podría si quisiera. Entonces me parece que la mentalidad que hay que tener para ingresar a la industria farmacéutica, yo creo que es esa, o sea, proactividad, ganas de aprender todo el tiempo, y es un poco lo que decía Pablo antes, o sea, sacarnos un poco el chip de donde veníamos, porque tal vez estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma, tal vez como médico tenés que tomar decisiones vos solo, rápido y ejecutarlas, acá y te encuentres que, bueno, que la industria es un trabajo más grupal, entonces es también estar todo el tiempo abierto a aprender en el momento y a escuchar al resto. Me parece que también escuchar otras opiniones, otras experiencias, nos va nutriendo mucho y nos va abriendo estos caminos que podemos, y a mí por lo menos me reconforta mucho saber que no estoy
ya obligada a seguir siendo especialista de marketing toda la vida, sino que dentro de unos meses, si quiero, puedo ir cambiando para otros lados y va a ser bien recibido, me parece, de parte de mis colegas y de mis superiores. Yo, de mi punto de vista, y os hablo de mi propia experiencia, para mí, la parte más importante para empezar a trabajar en este sector es hacerse un máster. Desde que yo me hice el máster, en mi momento no era tan específico como puede ser este MTech, pero vamos, era parecido. A mí es una cosa que lo que hace es, lo primero, empiezas a conocer el sector. Lo segundo, empiezas a coger contactos, que eso es bastante importante. Y lo tercero, casi todos los máster tienen una bolsa de trabajo que lo que te permite es entrar al máster y empezar a trabajar. Y yo la segunda pregunta, o sea, si la segunda pregunta, le voy a responder solo con 8 palabras, que son proactividad, humildad, resiliencia, gestión del cambio, mentalidad corporativa, honestidad, ganas de seguir creciendo, escucha y sobre todo paciencia. O sea, para mí una parte muy importante es la paciencia. Si tú eres una paciente que trabaja, que le gusta lo que hace, que tiene proactividad, es humilde y se adapta a la situación, poco a poco las oportunidades van a llegar y lo que decía Mercedes, a lo mejor yo estoy en un momento de vida que a lo mejor quiero ser ventas, pero a lo mejor dentro de 10 años, no sé, formo una familia, me apetece más estar en una oficina. Pues sí que verá que eso también es importante porque este sector, la suerte que, como decía antes, la suerte que tiene es que es muy adaptable y sobre todo en las multinacionales pasa mucho y en las pequeñas seguro que también. Lo que quieren es que la gente esté contenta. Si tú estás contento, vas a desarrollar mejor tu trabajo. Y ya está. No tengo nada que decir. No, la gran mentalidad es el querer aprender, el saber que te vas a enfrentar a momentos complicados, el ser resiliente, como ha dicho muy bien Jesús. Yo me acuerdo que en una empresa en la que estuve, en una multinacional americana, había un manual, ¿no?, de gestión de objeciones que te ibas a encontrar cada día, ¿no?, para que te lo estudiaras ahí y tal. Y realmente todo ese manual ya te habías ido dando cuenta tú en tu día a día y habías aprendido a cómo enfrentarte poco a poco a ese tipo de cosas. Por apoyar un poco lo que se ha comentado antes, una buena empresa, una multinacional, normalmente es capaz de retener talento. Entonces, muy acorde con lo que decía Mercedes y Jesús, ¿no?, que ahora están en un área y en un futuro a lo mejor están en otra, ¿no? A mí también me ha pasado, he ido cambiando de diferentes roles. Normalmente, si tú estás evidentemente capacitado, la empresa lo ve, afrontas los retos que van presentándose cada día y tienes ganas de aprender y de crecer, vas a tener oportunidades dentro de tu propia empresa. Nosotros en la nuestra desarrollamos personas, desarrollamos habilidades y retenemos talento. Hay veces que lo conseguimos y otras no, porque hay oportunidades que hay veces que son irrechazables probablemente. Pero yo no me enfado por alguien que luego coja un tren y que lo aproveche. Estoy orgulloso de la gente que ha pasado conmigo y bueno, ha crecido, ha aprendido y llegan momentos de separarse y de tomar caminos diferentes. O sea que esa es la mentalidad, yo creo. O sea, no hay una fórmula mágica más que afrontar los problemas y querer aprender cada día. ¿Qué me queda por decir? Creo que nada. No, una novena, Jesús. Va a sonar un poco antipopular, pero también tenemos que tener la mente muy alineada al compliance, seguir las normas, seguir las reglas para desmitificar lo que comentaba Mercedes antes, que la industria es mala o es el diablo, según qué interlocutor hablamos, pero estar muy alineados también con las reglas del juego, que son muy claras y que han sido pioneras dentro de distintos sectores, así que también estar muy alineados con las reglas del juego. Y todo lo demás, pues creo que se han mencionado las relevantes. Perfecto, creo que ha quedado clarísimo. Y voy con esta última pregunta. Por no demorarnos mucho, me gustaría que me digan así rápido 2, 3 cositas que hoy en día se sienten muy motivados en el rol que tienen
y un consejo que le dirían a todas las personas que están presentes hoy en día y que capaz están ahí como en esa disyuntiva de para dónde voy, qué hago y que están ahora interesándose por este sector, ¿qué consejo le dirían? Creo que ya han dado muchos, pero si pudieran dar uno más y eso, ¿qué les motiva y un consejo? Bueno, ¿Quieres empezar vuelta o como queráis? Vale, vamos con Pablo ahora y ya, así, por Súper romper rápido. un poco la cosa. ¿Qué me motiva ahora mismo? Que cada día es diferente. Creo que no hay un día igual en este sector que se parezca al anterior. Cada día retos nuevos, es súper dinámico. Esto es motivante. Desde luego, la rutina siempre mata la motivación. ¿Qué le diría a alguien que esté estancado y no sabe por dónde empezar? Que haga lo que están haciendo, que manden solicitud de LinkedIn a personas que puedan ser relevantes en el sector. Eventualmente suceden las cosas con esta proactividad de contactar a personas clave. Y la paciencia que ya se mencionó y se reforzó, pero este sector siempre está buscando talentos y estoy seguro que dentro de los que están conectados hay muchos. Nada, muy sencillo. O sea, mi consejo al que está pensando en que no sabe para dónde ir, o sea, y el que está estancado es que el aprendizaje no es inmediato. Esto no es de un día para otro. Si piensas que vas a entrar en una posición y mañana va a ir todo maravilloso, no. Hay que ser muy constante. Pero bueno, si ya estás aquí, escuchándonos aquí hablar a nosotros, ya es un motivo de que te estás planteando cambiar y que te apetece hacerlo y ese es el principal ingrediente, ¿no? Las ganas de aprender y las ganas de afrontar otros retos porque, como muy bien dice Pablo, aquí no hay rutina, ¿eh? Aquí cero rutina. Yo igual, yo compartí lo que dice Pablo, los Pablos. Y nada, yo, de mi punto de vista, es que, que la persona que está estancada, que mire qué le mueve, qué le apetece hacer y que no espera sentirse preparado del todo. O sea, sí que es verdad que aunque tú des un paso porque tú consideres pequeño, ese paso va a ser el que te va a abrir el camino para otras cosas. Así que, de mi punto de vista, es que no se espere, que, sobre todo lo que decían, que empiecen a hablar con gente del sector, que yo, encantado de cualquiera que esté aquí, que me contacte por LinkedIn y que podamos hablar, yo le cuento toda mi experiencia y sobre todo que los pequeños pasos son los que hacen grande el camino. Bueno, y por último, ¿qué me motiva a mí en mi rol actual? Me parece que es haberme dado cuenta que se puede ser médica fuera del hospital, que todo lo que estudié no fue en vano y que mi conocimiento se aprovecha y es muy bien recibido. Ahora justo me encuentro en un proceso de capacitación a toda la red de ventas, entonces soy como la responsable de bajar todo el conocimiento médico y adaptarlo a mis interlocutores, que son gente que tal vez no estudiaron medicina, pero darles las mejores herramientas para poder vender eso en la calle y de la mejor manera que a ellos les salga. Entonces, la realidad es que me encuentro muy contenta en cómo pude coger todo el conocimiento médico, la base médica y llevarla al otro lado. Como decía Pablo, alguien que está estancado y no sabe por dónde empezar, para mí la solución es moverse, es ser inquieto, es ser curioso, proactivo, hablar con gente, preguntar, ver cuáles son las distintas opciones, porque las opciones están ahí, son muchas, aunque no las sepamos, aunque nadie nos las haya contado, así que hay que salir a buscarlas y sobre todo también es muy importante, me parece, bueno, poder ser capaz de tolerar, o sea, la tolerancia a la frustración, me parece que en los primeros momentos es muy importante, que va muy ligado con la resiliencia, ¿no? De la que hablábamos, que eso me parece que son las claves para poder empezar esta transición, creo, de la clínica a la industria, que es posible. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Ahora vamos a darle lugar a todos los presentes que hagan sus propias preguntas, que vayan levantando la mano, porfa, para hacer un orden y que los vamos a ir nombrando, ¿sí? Pero siéntanse libres de hacerle preguntas a los cuatro ponentes que tenemos hoy, exprímanlos al máximo, que para eso les hemos traído. A ver si se van levantando esas manos. Alguien antes preguntó, porque vi una pregunta que salió, que si habíamos estudiado el mismo máster, porque hemos hablado mucho no, yo estudié un máster antes, ¿no? Que Pablo, Jesús, tal. No nos conocemos, vamos, nosotros, creo que no nos conocemos previamente ninguno de los cuatro, así que no es el mismo máster.
Es similar, pero no es el mismo. Vale, Ana Díaz tiene la primera pregunta. Ana, puedes desilenciarte. Puedes escribir la pregunta también. Ahí está. Ya. A los médicos. Dice, a los médicos, ¿ha mejorado vuestra calidad de vida? Ya está muy bien. Sí, sin duda. Sin duda, la mía ha mejorado yo creo que un 100% mi calidad de vida. Tengo más tiempo personal, tiempo social. Lo hablo todo el tiempo con mis amigos. Tengo fines de semana libres, tengo días festivos, tengo vacaciones que aprovechar, que disfrutar. Así que sí, y horarios laborales un poco más normales que tal vez los que podía encontrar en medicina. Y detuve la caída de cabello acelerada. Vale, María José. Bueno, lo primero, muchas gracias porque la verdad que ha sido bastante enriquecedor y de mucha ayuda lo que habéis contado. Me siento muy identificada con Pablo como enfermera, pero la pregunta es si realmente es un hándicap la edad. Porque yo he visto muchos procesos que te piden estar recién graduada o tener menos de 30. Entonces, me gustaría saber si eso en las incorporaciones o en las últimas incorporaciones de vuestras empresas es relevante o no, la edad. Y eso que también sí está ligado a entrar de becario. Bueno, becario, trainee, como queráis llamarlo. Yo te voy a responder con mi caso personal. Yo hice 10 primeros años de asistencial, he hecho las cuentas. Voy por el rango, Terminé con 21, pues más o menos con 30 entre la industria. O sea que respondo a tu pregunta en parte. Y ahora llevo otros 10 años, un poco más, 12 casi, de parte de la industria. Y he incorporado a gente de todas las edades. El último tenía 52 años. Fenomenal, no llego todavía. Gracias. Sonia. No sé si quieres abrir el micrófono o aquí ha escrito la pregunta. Para una fisioterapeuta como mi caso, en experiencia asistencial privada con también experiencia en el sector Customer Service, ¿ves que puede haber una oportunidad? Yo me animo, yo creo que sí. Estos roles híbridos que eventualmente también adquieren algún conocimiento de empresa, un máster, complementaría muy bien ya ese perfil, ese conocimiento como fisio, pues adquieres el lenguaje científico también, en cierta medida, y a tu interlocutor. La respuesta directa y clara es sí, hay espacio y hay otros elementos que se están valorando, ya lo hemos comentado. Yo creo que ese rol híbrido convierte a un fisio también en una persona bastante atractiva para este sector, sin duda alguna. Además que hay dispositivos que también están en manos de fisios y de otro tipo de profesionales sanitarios, así que esa interlocución puede abrir muchas puertas. Esa es la clave. La industria MedTech no es solo cirugía digestiva, no es solo traumatología, no es solo neumología. Pensar en todas las especialidades, por reducirlo, especialidades intervencionistas que hay, todas ellas llevan asociada a una industria detrás, ¿vale? Entonces, dentro de, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, dentro de la neumología intervencionista, hablamos de todo, imaginaros todos los robots, ¿no? El Da Vinci, el Hugo, bla, 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 bla. Ahí yo conozco fisioterapeutas trabajando tanto en entornos de UCIs, ¿no? De ventas en UCI, en intensivos. Sí hay hueco para fisioterapeuta porque hay mucha industria, porque hay muchas especialidades. Sonia, yo, por ejemplo, como he dicho antes, yo soy químico. O sea, yo formación sanitaria ninguna y estoy en el sector. Y luego la pregunta que tú haces, si sobre todo en traumatología, ecografía y demás, yo allí cuando yo trabajaba en Johnson & Johnson, había compañeros míos que eran fisioterapeutas, perdón. Pero vamos, como dice Pablo, en cualquier ámbito del MedTech hay oportunidad para una persona con, como hemos dicho antes, con un conocimiento científico, por así decirlo.
Aquí hacen otra pregunta, específicamente, Janet comenta si desde su experiencia consideran factible que un profesional que tenga gran trayectoria en la industria farma, especialmente medicamentos, realice una transición hacia el sector medtech. Se me toca directamente. Yo llevaba la mitad de mi carrera, la he hecho en Pharma y di el paso a Medtech. Sí, la respuesta es sí. Son dinámicas distintas, pero el conocimiento es bastante similar. La diferencia, desde mi punto de vista, es el dinamismo que hay, los ciclos de vida de producto que son mucho más ágiles y más cortos en Medtech, pero los conceptos básicos son los mismos. Así que, sin duda, es un periodo de adaptación, de hecho, bastante corto. Súper. Laura tiene levantada la mano. Porfa, quienes hayan ya respondido o hecho sus preguntas, bajar la mano así la fila nos queda en orden. Hola, ¿me veis? Así. Vale, mi pregunta yo soy PhD, o sea, soy científica, tengo un PhD en biomedicina y cuando te planteas el salto a la industria piensas, bueno, quizá un camino muy claro es entrar como en el departamento de I+D, ¿no? Pero me preguntaba si, por ejemplo, en el médico también hay posiciones donde se requiera ese background científico. Creo que me aludé directamente también, sí, sí, Laura, directamente relacionado con la actividad de los roles científicos. Habitualmente los roles científicos principal del Departamento de Medical Affairs se buscan perfiles altamente científicos, técnicos, pero también hay otros con la parte científica como Health Economics y Market Access. La gente de acceso a mercado tiene que manejar un lenguaje científico altamente técnico porque su interlocutor también lo es. Así que yo creo que incluso ese enlace médico, el MSL, el clásico Medical Science Liaison, muy maduro en Pharma, pero de reciente impulso en Medtech, también es un espacio para este tipo de perfiles y son muy atractivos. Vamos con la otra Laura que tenía levantada la mano. Vale, voy entonces con una preguntita aquí que está escrita, que Pablo Medina nos pregunta, entiendo que la ingeniería más recomendable para entrar al sector es la ingeniería biomédica, pero ingenierías como Teleco, la suya, electrónica o informática, si son útiles para entrar en el sector. Mira, yo, si os parece, respondo a esta pregunta. Mi jefe, ¿vale?, es ingeniero de telecomunicaciones y ha sido durante muchos años especialista de aplicaciones de máquinas de anestesia, por ejemplo. O sea, sí que es viable. Y ahora mismo ha entrado un compañero hace como 6 meses que es ingeniero eléctrico. Así que, Pablo, desde mi punto de vista y lo que es en mi sector, en mi empresa, sí que están contratando este tipo de perfiles. Como hemos dicho antes, dependiendo del rol que tú entres, lo que se busca mucho es la gana de aprender y seguir creciendo. Si tú, por ser ingeniero, tienes ganas de entrar en el sector, lucha por ello y lo conseguirás. Preguntan también para una lista de laboratorio. Creo que es absolutamente transversal, la respuesta siempre será sí. Eso es. De hecho, nuestro anterior director, Jesús, y tú te acordarás de él, era ingeniero automotriz. Ahora está dirigiendo la plataforma robótica más importante del mundo, posiblemente. Así que hay espacio para todos. Por supuesto que ese lenguaje técnico-científico es un plus, pero todos los perfiles tienen cabida, sin duda alguna. Sí, yo creo que todos vamos a coincidir en que, bueno, tenemos colegas de todos los perfiles y siempre también depende, y sobre todo se valora mucho, ¿no? Los perfiles, no importa de dónde vengas, si hiciste un máster tal vez especializada en industria farmacéutica o en industria medtech, obviamente lo van a valorar y van a ver que tenés ganas de aprender y de ingresar en la industria, así que me parece que cualquier perfil que esté un poco relacionado con la medicina es muy bien valorado. Vale. No sé si hay una pregunta más. Vale, última pregunta, así ya terminamos. Benjamín nos pregunta, soy recién egresado de la carrera de bioingeniería y me gustaría saber qué cursos o más te recomiendan. Creo que nos das pie perfectamente, Benjamín, como si hubiese estado planeado para que ahora comentemos un poquito sobre el máster.
Exactamente, venía esa diapositiva. Para quienes tienen un poquito de hambre de más y quieren saber más detalles, estoy aquí con mi compañero Francisco, que nos va a contar un poquito sobre las particularidades de nuestro máster, qué valor tiene agregado. Así que voy a agradecerle a los ponentes por si tienen que ya retirarse o si tienen algún horario, claramente están invitados a quedarse, pero muchas gracias por su participación, por todo lo que nos han contado. La verdad que ha sido súper enriquecedor para todos, así que nada, muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto, que contáctenlos por LinkedIn, háganles preguntas que estoy segura que los 4 están encantados de responder. Bien, muchas gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde. Así que, perdón, yo soy uno de los que se tiene que marchar. Es lo que ha dicho Carolina. Por favor, sentiros libres de contactar conmigo a través de LinkedIn, a través de Carolina también, si lo necesitáis. Y estamos en contacto. Ha sido un auténtico placer y muchas gracias. Yo también. Lo mismo me sumo a Pablo. Muchas gracias a todos y nada, cualquier cosa que necesitéis, Jesús Alba Regidor, ahí estoy LinkedIn. Yo también me pueden encontrar por LinkedIn y también me voy a retirar, que aquí en Argentina son 5 horas menos y tengo que volver a la oficina. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Vale, y entonces ahora vamos a ir un poquito más contarles sobre el máster. Nuestro máster tiene el nombre de Máster en Innovación, Estrategia MedTech y Tecnología Sanitaria. Es la primera edición que estamos lanzando. Y le voy a dar paso a mi compañero a que les cuente él en detalle, Francisco. Hacer como la... Estoy aquí. Encantadísimo de estar acá en este espacio con estos profesionales que nos han contado tanto y nos han aportado demasiada información sobre este sector. Como dice Caro, este espacio ya termina como a nivel tipo de info en cuanto a MedTech, en cuanto a la innovación del sector. Sin embargo, bueno, aquí se quedan las personas que quieren más, esas personas que me encanta, que ya veo nombres ahí conocidos, con quienes ya he tenido el gusto de ir conversando un poco y hablando un poco sobre esta nueva formación que estamos lanzando con plazas limitadas. Y nada, la idea siempre ha sido hacer las cosas diferentes desde Farmalides, ¿vale? Nunca hemos sido la típica escuela que se preocupa más por garantizar una plaza, por garantizar un acceso a industria, que por la parte de lo que ustedes pueden aprender y de las herramientas que ustedes se van a llevar con nosotros. Por eso, realmente, en este máster, como en todas las formaciones que hemos venido haciendo, estamos trabajando directamente con empresas reales del sector, con profesionales reales del sector, que están creando un temario totalmente alineado con la realidad de la empresa, con la realidad del sector y lo que están necesitando. Me encanta toda la información que estuvimos compartiendo y recibiendo el día de hoy, porque con todas esas personas que yo he estado conversando, realmente son como las dudas que más nos surgen, ¿no? Como, ostras, quiero dar ese salto, quiero tener este cambio profesional en mi vida, pero realmente ese es el sector para mí. Y me encanta que realmente podemos ver que es un sector que está en desarrollo, que es un sector que nos abre las puertas a todos y nos va a permitir este crecimiento y esta expansión profesional. Entonces, por eso desde Farmalides creemos que es el mejor momento para ingresar en él, para tener las herramientas que las empresas están buscando, porque vamos a trabajar casos prácticos, vamos a tener mentorías, simulaciones de procesos reales, vamos a tener un acceso a red de contactos increíbles, porque Farmalides es la empresa con mayor comunidad en todo el sector farmacéutico y MedTech de toda España, ¿vale? Eso es un facto, es un hecho. Y realmente tenemos el triple foco, ¿vale? Siempre estamos con la visión estratégica, empleabilidad y la experiencia práctica. ¿Listo? Dale, Carito, me encanta porque es una formación 100% online, donde vamos a tener talleres de empleabilidad en directo con nuestros expertos en industria. Digamos que nosotros tenemos un equipo experto en acceso al mercado. Y estas son personas que llevan más de 3 años con nosotros, relacionándose con empresas, conociendo reclutadores, conociendo personal de recursos humanos. Y son las personas que saben lo que están buscando las empresas. Son las personas que los van a guiar a ustedes directamente a que ese perfil sea el perfil más necesitado y más vistoso y más llamativo y más apetecido por la industria, para que siempre que ustedes estén buscando ese tipo de posiciones, buscando ese tipo de salidas, realmente, básicamente las empresas tengan que pelear por ustedes. Es lo que nosotros llevamos ya 4 años haciendo, lo hemos conseguido y estamos seguros que en este sector de MedTech y tecnología sanitaria no va a ser la diferencia, ¿vale?
También vamos a tener todo el tema de webinars con profesionales en activo, visitas a empresas para que ustedes conozcan de primera mano también las empresas, las posiciones, cómo funciona todo a nivel interno, ese tipo de dudas que a veces nos surgen de, ostras, es que si yo tengo experiencia en la parte farma, cómo funciona la parte medtech, vamos a ver eso de primera persona, en carne viva, para que ustedes digan, vale, es un poco diferente, pero realmente tengo las herramientas para desenvolverme en este entorno, ¿vale? Tenemos mentorías y seguimiento personalizado y además acceso a grupos beta. Estos grupos beta son la parte y el momento en el que ustedes pongan en práctica todos los conocimientos y todas las herramientas que a través de las empresas y los profesionales en activo vamos a estarles entregando. ¿Vale? Estos grupos beta son casos prácticos, son momentos en los que ustedes con el resto de sus compañeros del máster van a poder fortalecer lazos, van a poder hacer el mejor networking posible, porque van a trabajar juntos para solucionar una problemática real de empresas reales. Y esta es la mejor forma en la que ustedes pueden comenzar a hacer su portafolio. Si de pronto ustedes dicen, si yo no tengo experiencia en medtech y demás, pues ese es el momento en el que ustedes desarrollen ciertas estrategias, ciertos conocimientos, ciertos MVPs, los Minimum Valuable Product, para que cuando ustedes apliquen tengan un portafolio con experiencia, tengan un portafolio con cosas que mostrar y cosas que enseñarle a las empresas. Networking y red de oportunidades, y además para las personas que lo necesiten, prácticas 100% garantizadas, ¿vale? Eso es lo más importante. Tengan en cuenta que tenemos la opción de garantizar las plazas de prácticas dentro del sector medtech y tecnología sanitaria, así como para las personas que ya están en un punto de su carrera donde lo que necesitan es acompañamiento directo en la empleabilidad dentro del sector, también lo podemos tener, ¿vale? Bueno, esta parte de lo que vamos a aprender, ¿quién mejor que para poderlo explicar rápidamente que Caro, nuestra profesional que está trabajando en todo este tema de el temario? Caro, con su visión desde medicina, les va a contar un poco más lo que podemos aprender en términos de esta formación. Genial. Bueno, muchas gracias, Fran. Como ha dicho, estamos construyendo un temario súper realista a lo que es el sector hoy en día, entonces vamos a entender cómo funciona la industria, cómo es el ecosistema, todas estas particularidades que comentaban en los ponentes de entré y no sabía cómo se organizaba una empresa, qué departamentos había. Vamos a entender en profundidad cómo se organizan las empresas e identificar oportunidades profesionales reales del sector. Van a poder ver qué roles y qué puestos de trabajo hay y dónde ustedes van a encajar mejor. Entonces, también no es solo un conocimiento del sector, de los roles, de las posiciones, sino un conocimiento introspectivo de que ustedes puedan identificar dónde van a encajar más cómodamente y dónde se van a poder desarrollar. Y como han dicho, luego ir rotando por otros roles si también lo desean, pero comprender todas las oportunidades que existen. Van a aprender a dominar conceptos claves de regulación, acceso al mercado, todas esas particularidades que vimos que tienen diferencia con la industria farma, que son necesarias y que van a estar utilizando en el día a día. Entonces, una vez que ustedes ingresen al sector, van a tener todo esto clarísimo y eso ya es un escalón que en comparación con alguien que no ha hecho una formación de este estilo, les va a dar un valor agregado muy importante. Como se ha mencionado, el tema de la interpretación de los datos, hoy en día todo se trata de, todas las acciones y todo tiene que ser basado en evidencia, basado en datos, sobre todo en el sector científico. Entonces va a haber módulos específicos que son interpretación de datos, resultados clínicos y evidencia para la toma de decisiones, que esto es importantísimo en el sector y cada vez más. Sobre todo también saber conocer cómo se desarrollan y validan los productos sanitarios. Desde ya vamos a conocer todo el ciclo de vida de un producto sanitario, desde la idea hasta la puesta en el mercado y cómo funciona después. Una vez que el dispositivo ya está en el mercado, todo son lo que se llaman los estudios post-market, así que ustedes en el momento que ingresan a la industria, en cualquier estadio que esté su empresa, su producto, lo que sea, ustedes van a tener la visión exacta de cómo funciona, de cuál es el proceso, cuáles son los pasos previos que hubo y cuáles son los que hay que seguir desarrollando. Y importantísimo pensar estratégicamente en producto, usuario y sistema de salud. Independientemente del perfil que tengan, si vienen de ingeniería, como han hablado en ingeniería de telecomunicaciones, hay particularidades del sistema sanitario que uno dice, uy, ¿cómo hago para poder tener toda esa base capaz de, como nombraban, saber manejarse en un hospital, en entornos sanitarios? Vamos a también aportar todo eso, entonces perfiles que capaz no tienen esas bases de ciencias de la salud van a poder comprender las particularidades y sentirse cómodos trabajando en este entorno. Y importantísimo, comunicar, colaborar y
liderar en entornos multidisciplinares, ¿sí? Como han comentado antes, aquí se trabaja mucho en equipo y estos equipos van a tener profesionales de áreas totalmente distintas y no es fácil a veces aprender a trabajar en estos equipos, entonces vamos a dar las herramientas y que les van a ayudar a ser líderes en el sector y poder trabajar con estos equipos y destacar. ¿Qué roles entonces se podría ocupar tras este máster? El máster dará salidas profesionales como el listado que vemos aquí, pero especialista en dispositivos médicos, product manager o brand manager, ingeniero de aplicaciones clínicas, ¿sí? Son las personas que también desarrollan los dispositivos y que tienen luego esa parte formativa a nivel de los hospitales, de enseñar a los médicos cómo utilizar estos productos y estas tecnologías. Los departamentos como Market Access, Regulatory y Clinical Affairs o ensayos clínicos que son muy similares a industria farma, pero también con sus particularidades. Especialistas en salud digital y telemedicina, que también esto es algo que está totalmente en desarrollo, que son todos los, como podemos llamar, softwares que se están aplicando hoy en día y cada vez más para mejorar todos los sistemas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes, todo lo que no es un dispositivo tangible, pero también es un dispositivo, pero también es una tecnología médica. Eso también lo vamos a ver y podrán tener acceso a estos puestos de trabajo, ventas desde ya y consultor en innovación porque, como lo dice el nombre del máster, es en innovación y estrategia, así que van a tener todos esta visión estratégica, innovadora para aportar mucho valor al sector y a la empresa en la que ingresen. Y ahora Fran nos va a responder estas preguntitas. Bueno, mira, me encanta porque de verdad aquí somos casi 18, 19 personas que estamos conectados, porque aquí estamos, bueno, estamos Carito, Lu y yo. Mira, me encanta porque realmente este es el momento. O sea, este es el momento de dar este paso. Como ustedes ven, no nos estamos tomando a la ligera el tema de la empleabilidad. Hemos hecho nuestra tarea. Estamos completamente seguros del research que hicimos con las empresas que nos han contactado, de la oportunidad tan real que tiene sacar este tipo de formaciones en este momento, porque las empresas nos están pidiendo a gritos. Entonces, cuando las empresas nos piden a gritos, realmente tenemos que actuar. Este máster está para iniciar en octubre de este año, pero son plazas limitadas, ¿vale? Vamos a tener solamente 30 plazas de unos tipos de perfiles que las empresas nos están pidiendo. Las empresas nos están pidiendo a gritos el talento especial en la industria medtech. ¿Qué talento estamos buscando? Creo que no nos puede quedar más claro después de la sesión de hoy de la cantidad de espacio de oportunidades que hay dentro de esta industria para todos los tipos de perfiles. Entonces, yo sé que ya hemos estado hablando con muchas personas a nivel interno, por WhatsApp, por email. Ya tenemos varias solicitudes de perfiles en proceso de revisión para el proceso de admisión, porque esto lo estamos revisando con lupa, porque queremos recibir ese talento que las empresas nos están pidiendo. O sea, son solicitudes muy específicas. Estamos seguros que la cabida y la salida para este tipo de perfiles es máxima y por eso queremos siempre tener el mismo compromiso que tenemos con cada uno de nuestros alumnos, pues seguirlo teniendo con las empresas. Entonces, por eso es vuestro momento de brillar. Es vuestro momento de brillar. Si ustedes quieren dar ese paso, este es el momento. Si ustedes quieren dar el salto a la industria medtech y tecnología sanitaria, es la última llamada para que me pongáis un mensajito al WhatsApp. También ahí tienen, lo escanean, tienen mi WhatsApp. Dudas, preguntas, quejas, solicitudes, reclamos, consejos, todo es bien recibido. Creo que estamos, ¿verdad? Creo que estamos. Ha sido... La pelota queda en su lado. Ya nosotros tomamos acción. Como les digo, hicimos nuestra tarea. Ahora queda que ustedes hagan su tarea, revisen todas las opciones que tienen dentro de su portafolio, dentro de su repertorio y tomemos acción. Tomemos acción, que es el mejor momento para acceder a todo el tema de medtech y tecnología sanitaria. Señoritos, pues no siendo más. Creo que no más, así que agradecerles a quienes se han quedado hasta aquí, la verdad que nos deja muy tranquilos saber que esto genera interés, que tienen ganas de unirse a este cambio. La verdad que hoy hemos aprendido un montón, yo he aprendido un montón, no sé ustedes, pero ha sido muy interesante todo y como ha dicho Fran, estamos aquí para responder sus preguntas, sus dudas, así que no tengan miedo de hacerlas, que todo es válido, así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta la próxima edición. Adiós.